A ver, Nicolás, importante pregunta. Viendo las cosas así en perspectiva, yo creo que lo que hicimos en la segunda vuelta era lo que había que hacer. A pesar de todo, estoy convencida que de haber ganado la señora K, en estos momentos la situación sería mucho peor, Nicolás. Está en nuestros estudios Verónica Mendoza. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por el espacio. Contenta de estar aquí. Yo quisiera comenzar, antes de ir a la pausa, tenemos unos 2 minutos y medio antes de la pausa, con tu opinión con respecto a lo que ha dicho el presidente sorpresivamente en el Consejo de Ministros Descentralizado de Cusco, porque ni su ministro sabía que lo iba a proponer, pero acaba de decir que quiere someter lo que ya sabemos, ¿no es cierto?, a consulta popular el tema de la Asamblea Constituyente en las elecciones regionales y municipales. ¿Cuál es tu opinión? Sí, Nicolás, tú la conoces en realidad, es la misma de siempre. Me refiero a que estoy convencida de que la necesidad de una nueva constitución es un reclamo legítimo de amplios sectores del país y que además la grave crisis que estamos atravesando en estos momentos nos confirma que este es el momento y que esta nueva constitución es necesaria. Ahora, ni el oportunismo del presidente ni la histeria del Congreso le quitan legitimidad a esta demanda. Lo que tenemos que hacer es procesar este debate con seriedad, con responsabilidad y escuchando todas las voces. Es decir, ¿tú no estás de acuerdo en que se haga lo que el presidente está proponiendo entonces? No, acabo de decir que sí, que estoy de acuerdo con la necesidad de una nueva constitución. Tú recordarás, en campaña electoral, nosotros mismos planteamos la convocatoria a un referéndum para que fuera el pueblo peruano el que decidiera si quiere o no una nueva constitución. Es más, tú recordarás, Nicolás, prácticamente todos los candidatos en campaña electoral, a excepción, por supuesto, de la señora K, hablaban de la necesidad de una nueva constitución, ¿no es cierto? Claro, ahora se hacen los locos, ¿no? Conchudos, en campaña sí, pero ahora no. Pero la gran interrogante ¿es la Constitución del 93 en este momento una camisa de fuerza, una atadura que impide al presidente de la República hacer cosas que podría hacer para enfrentar la difícil situación que atravesamos? Hay cosas que se pueden y se deben hacer ahora con las herramientas y las leyes que se tienen a disposición en este momento. Hay reformas que hay que ir empezando también ahora, ¿no?, para ir adoptándolas progresivamente, y hay cambios de fondo que también hay que empezar a debatir desde ya, Nicolás. Lo que no se puede negar, y me parece inconcebible que algunos no lo acepten, es que el pueblo soberano se pronuncie al respecto, porque eso es lo que venimos planteando. Yo no entiendo sinceramente cómo algunos se oponen a una nueva constitución nacida de un referéndum en el que decide el pueblo y defienden con garras y dientes una constitución nacida de un golpe. ¿Qué es esto? No hay postura más antidemocrática que decir no consultemos al pueblo. Después de la pausa vamos a seguir con esta discusión, pero yo he planteado una pregunta. ¿Y por qué no sometemos a consulta popular si la gente quiere o no que se vayan todos? Es decir, que acabe adelantadamente el mandato del Congreso y el presidente de la República y se convocan nuevas elecciones. ¿Por qué no sometemos eso a consulta popular? ¿No es eso más urgente para la gente? A ver, Nicolás, 3 cosas. Primero Me la respondes después de la pausa, te lo ruego. Después de la pausa. Volvemos con Verónica Mendoza. Está en nuestros estudios Verónica Mendoza, que estaba a punto de contestarme la pregunta. ¿Ah? De las famosas nuevas elecciones generales, ¿no es cierto? Sí, Nicolás. Si quieren someter a consulta popular que sea una nueva constitución, que según las encuestas perdería, o sea que ayer entrevistando a Guido Bellido le decían, nos está haciendo perder el tiempo, porque nos quiere llevar una votación que ya sabes en qué va a terminar, vas a perder. Pero ¿por qué no sometemos a consulta popular si la gente quiere o no quiere que sigan el gobierno del Congreso? Si más bien lo que la gente quiere es que no es que se vayan todos. Primero, Nicolás, un pequeño paréntesis. Los sondeos de opinión donde se ha preguntado, que han sido poquísimos, a la gente su opinión sobre la necesidad de una nueva constitución o reformas constitucionales, nos muestran que hay una mayoría que sí quiere cambios en la Constitución. Pero por eso podemos discutirlo en un segundo momento. Para hablar de tu pregunta, que te pido me des unos minutitos para responder con la seriedad que algo tan grave amerita. Nuevas elecciones, que se vayan todos, ¿no es cierto? Primero quiero decir, Nicolás, que yo comprendo y comparto ese sentimiento, esa indignación, y hay días en los que digo, ya, que se larguen, porque de verdad es exasperante, ¿no es cierto?, la situación que estamos viviendo. Pero si lo pensamos con calma y con responsabilidad, encontramos hasta 3 razones, Nicolás, por las cuales creo que no es posible ni conveniente en estos momentos para el país. Primero, Nicolás, en medio de esta crisis y todas nuestras diferencias políticas, teníamos un
consenso básico democrático. ¿Cuál era, Nicolás? Que las elecciones, el resultado de la voluntad popular se respeta, nos guste o no nos guste. Y créeme que a mí no me gusta ni el gobierno ni el Congreso, ni este ni los anteriores, pero igual tocaba respetarlo. Ahora, si decidimos romper ese consenso, bueno, seamos serios. ¿Qué planteamos entonces? ¿Que la élite bien pensante decida quién gobierna el país? ¿Que los grandes medios a periodicazos decidan quién gobierna el país? Discutámoslo en serio. ¿Cuál va a ser entonces el nuevo consenso democrático? Segunda razón, Nicolás, ¿no es cierto? Si es que convocamos a nuevas elecciones mañana, en unos meses, va a ser lo mismo, el mismo reparto de cartas, las mismas figuritas redistribuyéndose roles y la situación va a ser exactamente igual o peor. Incluso los promotores de esta iniciativa ya reconocen que, no, habría que hacer primero algunos cambios de reglas de juego, no conviene todavía lanzar nuevas elecciones. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo puedes hacer simultáneamente? Y la tercera, Nicolás, para terminar, lo que quería plantear es que lo que la gente, no sé, Nicolás, cómo lo vives tú, pero yo cuando converso con la gente, lo primero que me dicen no es nuevas. La gente no está pensando en elecciones, Nicolás. La gente está pensando, ya no puedo más de un balón de gas que me cuesta 60 soles. Lo que la gente está pensando es, no me alcanza el sueldo. Lo que la gente está pensando es, no hay una cama en el hospital para mi madre, para mi padre enfermo. Eso es lo que la gente está pensando. Por eso lo que yo planteo, Nicolás, es que, sabiendo, porque hay que ser honestos en esto, que ni el gobierno ni el Congreso van a hacer los cambios que el país necesita, lo que nos toca es a los ciudadanos organizarnos y plantear y exigir a ese gobierno y ese Congreso 3 cosas. Un plan de emergencia, un plan de reformas y un plan constituyente. Las 3 cosas. Un plan de emergencia para paliar la crisis, porque ahorita estamos así, ¿no es cierto? Y lamentablemente los organismos internacionales dicen que la inflación va a continuar. Los precios van a seguir subiendo. Entonces, de emergencia tiene que haber un plan para paliar esa crisis con, por ejemplo, fiscalizar que esta rebaja del IGB realmente se aplique, ¿no es cierto? Llegue a la gente y no se quede en la empresa o el intermediario. 2, un bono para las familias más vulnerables, ¿no es cierto? Porque es lo único que sabemos va a llegar directamente a esa familia que lo necesita, porque lo del IGB no sabemos si se va a quedar en el camino o va a beneficiar, ¿no es cierto?, al consumidor final. Ampliar los programas de empleo temporal, que el gobierno vaya ya ahorita, mañana, ayer a comprar urea a Bolivia, a Venezuela, donde sea. Ya para... tarde, ¿no? Ya llegamos tarde, nos está pasando como con las vacunas, estamos tarde. Pero igual, Nicolás, debió haberse hecho... Todos los países del mundo aplicaron, empezó la guerra y empezaron a comprar urea, todo menos nosotros. Debió haberse hecho ayer, pero si no se hizo ayer, que se haga hoy día, mañana, ¿no es cierto?, que se compre urea, porque si no, lo que vamos a tener es no solamente familias de agricultores padeciendo la crisis, sino las familias del Perú no vamos a tener que comer. Ya los expertos dicen que como va la cosa, un 40% de la producción de arroz, de maíz, se va a perder. Es decir, no solamente va a haber encarecimiento de los productos, sino escasez de los productos. Entonces, eso, plan de emergencia para revertir esa situación aquí y ahora. Pero ¿qué haces, Verónica, frente a un gobierno y un Congreso que no escuchan? Exitosa. Que no escuchan. Es decir, están en el Congreso, entre los que quieren, le ponen el cuchillo al presidente porque lo van a vacar, y el otro señor, Cerrón, que le pone el cuchillo en el otro lado, que dicen, si no me meten ministros y haces lo que yo quiero, yo te vaco. Yo tengo los votos para vacarte, o sea que dame salud, dame energía, dame esto, dame lo otro. Y ahora dice que se quiere meter también en el Ministerio del Interior. Es decir, así no puedes enfrentar una situación tan crítica. De acuerdo, Nicolás, pero no solo eso, porque mientras nos distraen con sus vacancias y sus elecciones generales, siguen haciendo sus negociazos. Mira tú hace algunos días cómo en la Comisión de Energía y Minas del Congreso han ampliado los contratos petroleros a 40 años, así, automáticamente, para premiar a empresas contaminadoras como Repsol, para prohibir que Petroperú utilice directamente nuestro petróleo, ¿no es cierto?, lo refine en Talara, sino que tenga que comprar petróleo a precio internacional en un contexto en el que el petróleo está subiendo, por Dios. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que lamentablemente, aunque sea duro decirlo, ni gobierno ni Congreso tienen voluntad de cambio. Lo que nos toca es a los ciudadanos organizarnos y movilizarnos. Y yo llamo, Nicolás, a construir un frente político, social, ciudadano, y ahí necesitamos escucharnos todos.
organizaciones sociales, sindicales, partidos políticos democráticos, colectivos juveniles, y plantear estos 3 planes de emergencia, de reformas y el plan constituyente. Fíjate lo que pasa, Monseñor Barreto, Pedro Barreto, con la mejor voluntad, ¿no? Y lo hizo acá porque en Exitosa él le pidió públicamente: presidente, recíbame, yo quiero hablar en privado con usted. Y finalmente la reunión ocurrió, estuvo Guillermo Bermejo, luego ha habido una segunda reunión con ¿no es cierto?, los representantes del Acuerdo Nacional, con el señor Max Hernández, y lo que se discutió ahí fue la necesidad de constituir un gobierno, porque esto que tú propones tiene que hacerlo alguien, y eso tiene que ser un gobierno de consenso, un gobierno donde los ministerios se entreguen a las personas más calificadas y capacitadas para enfrentar los retos en una situación de crisis mundial, ¿no? Y que ese debe ser el sentido. Y la respuesta, para mí es como visual. El monseñor les estira la mano y se la escupen. Ayer Guido poco menos que insultado al cardenal, cuando lo único que está es mostrando su buena voluntad para ayudar a salir de esta crisis infernal en la que estamos. Entonces, ¿qué haces si no existe la voluntad ni del Congreso ni del presidente en encontrar salidas razonables en esta situación y ayudarnos con el Acuerdo Nacional, que es verdad, tiene montones de acuerdos que no se cumplen? Bueno, sería la hora de que se cumplan los acuerdos que ahí se toman, ¿no? Nicolás, yo saludo la buena voluntad, efectivamente, de Monseñor Barreto y de otras personas que han querido intervenir en el ánimo de encontrar una salida a esta crisis. Yo saludo realmente esa disposición, aunque discrepe a veces de sus posiciones o de sus planteamientos. Sin embargo, creo que tenemos que ser conscientes que ni el presidente ni el Congreso, ¿no es cierto?, va a cambiar de opinión o de actitud porque le pidamos por favor, ¿no es cierto?, porque le pidamos que entre en razón. Lo único que va a funcionar es la presión ciudadana, ¿no es cierto?, multitudinaria, masiva, concertada. Y eso se construye, toma un cierto tiempo, pero si es que le ponemos disposición y voluntad, se puede hacer. Y de hecho, algo está cambiando, Nicolás, porque en las últimas semanas la gente se empezaba a movilizar, ¿no es cierto?, a exigir al gobierno que cumpla lo que prometió en campaña, que atienda la crisis, y a exigir al Congreso que también deje de hacer de las suyas, ¿no es cierto?, y Verónica, trabaje de cara a la gente. Contra lo que tú estás diciendo, lo que dice el gobierno ahora es que se consulte a la gente una asamblea constituyente. Como si la asamblea constituyente fuera a resolver el problema del alza de precios internacional, de la crisis con la urea, de los fertilizantes, del problema del hambre, porque hay hambre en sectores del Perú, y nosotros desde hace meses, Verónica, estamos siguiendo el tema de las ollas comunes por un criterio muy simple. O sea, nosotros no podemos dormir tranquilos si vamos a un barrio popular y vemos que la gente no tiene para comer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Regresamos después de sentirnos contentos de haber informado cómo la gente se muere de hambre? No, hemos hecho una campaña. No, salva una olla para que la gente, para que sea una cadena de solidaridad para hacer aquello que ni los municipios ni el gobierno están haciendo, que es ayudar a la gente que más lo necesita. Ese es el tipo de iniciativas, Nicolás, que tenemos que multiplicar y sumar esfuerzos. Por eso, lo que yo planteo es que constituyamos un gran frente, insisto, de organizaciones sociales, sindicales, colectivos de jóvenes, de mujeres, universidades, la Iglesia Católica, también todos los que quieran contribuir para 3 cosas, porque las cosas no son sencillas, ¿no es cierto? No hay una receta ni una fórmula mágica, va a ser compleja la salida. 3 cosas: plan de emergencia para atender esta crisis alimentaria, esta crisis, ¿no?, ocasionada por la inflación, aumento de precios de combustibles, fertilizantes, alimentos. Plan de reformas, porque hay reformas que hay que empezar ya. Reforma tributaria, ¿no es cierto?, para cobrarle, por ejemplo, impuesto a las sobreganancias mineras, porque ahorita todos estamos fregados económicamente, pero las empresas mineras están como nunca, con el precio del cobre por los cielos. Bacán, bien por ellas, pero que paguen un poquito más para que con esa platita, ¿no es cierto?, el Estado pueda invertir en programas de empleo temporal, en paliar la crisis, ¿tú sabes lo que entre otras me cosas? Escribe la gente? Me plantean 2 preguntas. Si tú te arrepientes de haber apoyado al gobierno de Pedro Castillo, y si tú haces críticas ahora porque Vladimir Cerrón logró finalmente sacar a los de Nuevo Perú del gobierno. A ver, Nicolás, importante pregunta. Viendo las cosas así en perspectiva, yo creo que lo que hicimos en la segunda vuelta era lo que había que hacer. A pesar de todo, estoy convencida que de haber ganado la señora K, en estos momentos la situación sería mucho peor, Nicolás.
una candidata que lo que proponía respecto de las vacunas era, ¿qué cosa? Privatizarlas, ¿no? El que tiene billete, que se compre su vacuna. Por lo menos con este gobierno y con un ministro como el señor Hernando Ceballos, tuvimos, ¿no es cierto?, un proceso de vacunación acelerada, eficaz, ¿no?, que nos permitió que ahora podamos hablar de un escenario ya pospandemia, que se esté hablando de retirar las mascarillas en espacios públicos, por lo menos. Yo creo que a pesar de todo, valió la pena. Y creo que tocaba jugársela, Nicolás. Hubiera sido más bacán y fácil para nosotros decir, no nos metemos, ¿no es cierto? Acá nos ponemos de costado y vamos pontificando desde nuestro pedestal de superioridad moral. Hay momentos en los que hay que jugársela en la cancha porque el pueblo aspiraba a un cambio. Y nosotros nos comprometimos con ese cambio y decidimos participar en el gobierno para impulsar esas reformas. Pero el problema es que eso supone hacerse responsable de lo que ese gobierno haga. Es decir, tú llamas a votar por Pedro Castillo críticamente, pero al final tú has ayudado a que él esté en el gobierno y que tengamos ahora lo que tenemos. Por eso, Nicolás, por lo mismo que tú dices, porque nos hicimos cargo, es que decidimos participar en el gobierno. Y creo yo que seguramente con críticas y errores, quienes estuvieron ahí de parte de las izquierdas cumplieron un buen papel. El ministro Pedro Franque, por ejemplo, ¿no es cierto?, que contribuyó a revertir la crítica situación económica, que hizo que el crecimiento económico se recuperara con cifras superiores a las que teníamos antes de la pandemia, que contribuyó a reactivar la economía, el empleo, que dio medidas para favorecer a los sectores más vulnerables, que planteó una reforma tributaria que el Congreso bloqueó, ¿no es cierto? Solamente le aprobó una partecita, por eso que las grandes empresas mineras no están pagando sobre ganancias. Me satisface que alguien como Hernando Ceballos estuviera a la cabeza del Ministerio de Salud. Enhorabuena. Pero ya lo sacaron a todos. Por eso, Nicolás. Es más, y el discurso que daban tanto Hernando Ceballos, pero sobre todo Pedro Franque, era el debate sobre la reforma constitucional y sobre la Asamblea Constitucional. No, eso puede esperar. Hay cosas urgentes que hay que hacer. Y eso marcó el sentido de su participación en el gobierno. Y era razonable lo que planteaba. Claro, Nicolás, hay montones de cosas que puedes hacer sin tener que cambiar. Que Pedro Franque y Hernando Ceballos hubieran dicho, no podemos hacer nada porque primero hay que cambiar la nueva Constitución. No puedes. O sea, obviamente había cosas de emergencia que atender ya en el día a día, como ahora. Pero por eso es que la gente se pregunta. Que no quita que Pedro Franque, Hernando Ceballos y todos los que estamos en las izquierdas hemos venido planteando y seguimos planteando que también necesitamos una nueva Constitución. Lo uno no quita lo otro. Porque somos tan básicos, se pueden hacer varias cosas. Tú necesitas una Constitución que, a diferencia de la del 93, porque yo también he sido muy crítico a la Constitución desde su origen, la manera como fue elegida, ¿no es cierto?, 80 personas en un proceso donde no participaron Acción Popular ni el APRA, porque decían que era irrita, querían que lo que valga es la Constitución del 79, ¿no? Ya se olvidaron de eso. Pero además, el 30% no participó de los electores inscritos. El 30% votó en contra, el 6% votó blanco y viciado y solo el 33% le dio su voto en el referéndum. Es decir, es una Constitución desde el punto de vista de su legitimidad muy frágil, pero además es un mamarracho porque una cantidad de defectos y de errores que casi cada 15 días tienes que cambiar algún artículo. Entonces, ¿qué hay que cambiar la Constitución? Obviamente, hasta Lucas Gersi, que está juntando firmas para que no haya una asamblea constituyente, dice que tiene una lista como de 40 cambios que hay que hacer a la Constitución, en todos los sentidos. Entonces, el problema es si este es el momento para enfrentar ese tema. Si lo que toca hoy es hacer una asamblea constituyente, además con las características del proyecto de la congresista Palacios. 300 constituyentes, de los cuales 90 serán de los partidos y 210, eso es un misterio, ¿cómo se nombrarán? Porque han inventado acá un tema de representación. Dice que la comunidad afroperuana, que es absolutamente responsable y que es parte de nuestra nacionalidad, de nuestro ser como peruano, pero que no tiene una articulación y una organización propia como para representar a ese 5% que esté en el Congreso, que es lo que propone esto. A ver, pero Nicolás, estamos de acuerdo, ¿no es cierto?, en que hay que atender la emergencia ahorita, ¿no es cierto?, de atender la inflación, el tema de la crisis alimentaria. Estamos de acuerdo con que hay reformas que hay que ir impulsando desde ya. Reforma tributaria, segunda reforma agraria, sistema de protección social, ¿no es cierto?, porque ahorita estamos todos desprotegidos. Y estamos de acuerdo con la necesidad de discutir qué nuevas reglas de juego y qué valores deben guiar nuestro país.
Y creo, Nicolás, que aunque no quieran reconocerlo algunos, en el fondo sí son conscientes de que de parchecitos y reformas parciales ya no damos más, Nicolás, porque las hemos venido haciendo. Ya, pero tú puedes ordenar esa discusión y lograr que en determinadas circunstancias hay un contexto, por ejemplo, sobre el capítulo económico y el papel del Estado en la economía. Yo he escuchado a Rafael López Aliaga, que es uno de los más connotados representantes de la derecha peruana, decir que el litio en el Perú tendría que ser explotado por el Estado. Y decir que lo que hay que exportar no son piedras de litio, sino hay que darle algún nivel de valor agregado. No es un discurso de izquierda, es Rafael López Aliaga el que está diciendo esas cosas. Discutámoslo. Por eso, Nicolás, discutámoslo. Creo que, como decía hace un momento, creo que terminamos siendo conscientes todos, a pesar de nuestras ideologías y demás, que de parchecitos y reformas, como decía en su momento, ya no podemos más. Lo hemos hecho, lo hicimos con Vizcarra. No sé si se acuerdan el referéndum del 2018. Fue para hacer 4 cambios constitucionales. Este Congreso ha estado manoseando la Constitución actual según sus intereses, para quebrar el equilibrio de poderes, para negarle al pueblo su derecho a un referéndum constituyente. O sea, la Constitución le están manoseando a su antojo y en lugar de mejorar, la cosa está empeorando, pero entonces, ¿no es cierto? ¿qué hacer? O sea, no es posible que el acuerdo nacional, que puede ser mejor, que puede ser más representativo de lo que es, sea un espacio para ordenar un debate sobre todos los cambios que hay que hacerle a la Constitución y al final tener un documento que diga, bueno, estos 83 o 23 o los que sean, son los cambios que hay que hacer a la Constitución y ahí discutiremos cuál es el mecanismo más adecuado. Porque pero es que lo que preocupa, Verónica, es que tú tengas una idea de que la Asamblea Constituyente debe ser un punto o un espacio en el cual un sector de la sociedad le impone su ideología al otro sector de la sociedad, cuando lo que necesitas es una Constitución donde lo que se reúne es todo lo que nos une, todo lo que son nuestros objetivos comunes como república, cuáles son las reglas de juego que todos aceptamos como válidas para convivir y que pueda haber a partir de eso un gobierno de centro, de izquierda y de derecha, que a nadie se le ocurre cambiar la Constitución. Porque cambió el signo político del gobierno. Por eso mismo, por lo que tú acabas de señalar, es inaceptable que algunos defiendan con garras y dientes una Constitución nacida de un golpe y se nieguen a la posibilidad de una nueva Constitución nacida de un referéndum, ojo, en el que es el pueblo soberano el que con su voto decide primero si quiere o no una nueva Constitución. A lo mejor dice no, yo estoy convencida de que sí, por lo que escucho en las calles, en todas las regiones del país, pero además ese pueblo decidirá cómo se van a elegir a los constituyentes que van a escribir esa Constitución, ¿no es cierto? Porque no pueden ser estos partidos políticos que nos han llevado a esta situación. Yo sí creo que hay que discutir cómo participan los pueblos indígenas que nunca tuvieron voz en ninguna de las constituciones anteriores. ¿Cómo participan ciudadanos organizados, jóvenes universitarios, organizaciones sociales? Los partidos. Por eso, entonces... Yo te digo, por ejemplo, ¿por qué no discutir en eso que es una discusión absolutamente legítima? Creo que Adriana Tudela es la que ha planteado la alternativa de replantear el tema de la representación y crear distritos electorales. O sea, ¿por qué Lima tiene que elegir 40 congresistas y San Juan del Lurigancho no elige? Viven 1.200.000 personas. ¿Por qué no tienen derecho los de San Juan del Lurigancho a elegir a sus propios congresistas? De acuerdo, discutamos entonces cómo construimos una mejor representación para el Congreso y para la Asamblea Constituyente de San Juan del Lurigancho, ¿no es cierto?, de los distintos sectores de Lima. Discutamos eso. Luego, Nicolás, hay que recordar que de hacerse una nueva Constitución con una Asamblea Constituyente, tendrá que haber un referéndum de salida, como ha ocurrido siempre, donde el pueblo dirá si está de acuerdo o no con esa Constitución que han escrito sus constituyentes. Entonces, tenemos que discutir ese proceso y, perdóname para terminar, empezar a discutir también lo que tú planteabas hace unos instantes, los contenidos. Por ejemplo, te decía yo, creo que hay consenso ahorita de que necesitamos un nuevo sistema político electoral, ¿no es cierto? Estas reglas de juego no dan más, no sirven ni para elecciones adelantadas, ni para elegir una asamblea constituyente, no sirven. Necesitamos diseñar un nuevo sistema político electoral. Claro, pero que no sea, pero ¿sabes cuál es el temor que tiene la gente? Que el sistema que se use sea el mismo que se usó para el Consejo de Ministros descentralizado, donde los señores de Perú Libre dicen, tú entras, tú no entras, tú sí entras, tú no entras. O sea, así va a ser la Asamblea Constituyente, así no donde debe la ser. Representación popular, entre comillas, la va a decidir una cúpula
¿no? Que se va a atribuir una representación que no tiene de la sociedad, pero al margen de eso, hay por eso hay mismo, un punto, Nicolás, por ejemplo. pero es que estoy de acuerdo contigo, entonces, mira qué difícil es, ¿no? Reconocer que tenemos puntos de coincidencia. Por eso yo digo que no podemos dejarle esta discusión a este gobierno ni a este Congreso. Esa discusión tiene que ser nuestra, del pueblo, de la gente, de las organizaciones sociales, universidades, sindicatos, pueblos indígenas. Pero ¿qué es lo que pasa, Verónica? ¿Qué reglas de juego vamos a aplicar? Tenemos que sobrevivir como país. Y si no se toman con urgencia medidas que este país requiere, para lo cual hay que crear un gobierno de emergencia que tenga un amplio consenso y respaldo nacional y que esté compuesto fundamentalmente por técnicos, no vas a tener país, porque acá va a haber una explosión social como nunca nos hemos imaginado en la historia del Perú. Porque la gente va a tener hambre, Verónica. Hambre es lo que va a ocurrir en el Perú si no se hace rápidamente un cambio. Por eso, constituyamos ese espacio que le dé legitimidad a estos cambios. Porque mucho ojo, ¿no? Dicen gabinete de consenso. ¿De consenso de quién? De la gran prensa que quiere poner a los mismos de siempre, a los ministros neoliberales que nos trajeron a esta situación, ¿no es cierto? Gente técnica que gobierna de espaldas a la gente, como ha ocurrido en todos los gobiernos precedentes. Yo tengo una Tiene pregunta. que ser gente honesta, en eso creo que estamos todos de acuerdo, y también que entienda la necesidad de cambios que está viviendo el país en estos momentos. Entonces, antes de pensar en las personas, en las figuritas, discutamos cuáles son esos cambios. Por eso yo quiero poner por delante, Nicolás, plan de emergencia, plan de reformas y plan constituyente. Discutamos eso con seriedad. Yo te digo hasta nombres. O sea, yo no he escuchado a nadie hablar mejor y más claro, no ahora, sino hace años, de la masificación del gas que a Pedro Gamio ahorita. Ha dedicado su vida los últimos años a cómo se puede utilizar el gas natural en el Perú. Y una persona como él, no importa por quién votó el 6 de junio, no importa su ideología, él sabe lo que hay que hacer para masificar el gas. Él dice que se pueden incorporar 250,000 hogares al año con lo que tenemos ahorita. En fin, o tienes a alguien como Rómulo Mucho, que puedes tener la opinión política que quieras sobre él, y él puede tener la opinión política, pero de minería con una mirada social, porque él fue el que inventó el canon minero, él fue el que dijo las comunidades se tienen que beneficiar. ¿Cuál fue el problema? Que salió el dinero, pasó al canon y se lo robaron los alcaldes y los regidores. Ese es el problema. Y eso tiene que ser corregido. Pero necesitas ese criterio para tomar la decisión de quién debe estar en el gobierno. ¿Quién sabe lo que hay que hacer? Pero sobre todo, ¿para qué, Nicolás? Tú lo has dicho, masificación del gas. Ya, pero hagámoslo en serio. Yo que soy de Cusco, de donde sale el gas, hace 15 años que vengo escuchando que ya el gas va a llegar a nuestras cocinas, para nuestros carros, que ya el gasoducto se está construyendo, se está atendiendo, y hasta ahora nada. ¿Y sabes por qué, Nicolás? No es solo responsabilidad del presidente Castillo. Todos estos gobiernos y esta clase política tradicional que decían, no, eso lo tiene que resolver la inversión privada. El Estado no se puede meter, no podemos ejercer soberanía sobre nuestro gas. Resultado, teniendo gas natural, estamos sometidos, ¿no es cierto?, a la importación de un combustible, de un petróleo que en el mercado internacional está por los cielos. Si hubiéramos masificado nuestro gas, Nicolás, hoy el balón no estaría a 60 soles, ¿no es cierto? Estaría 15, 16, 20 soles. El cálculo que eso es lo que hay que discutir. El cálculo que hace Pedro Gamio es que la gente gastaría por lo menos la mitad de lo que está gastando hoy en energía. La mitad, si hiciéramos lo que hay que hacer, que se puede hacer ahora. Menos, Nicolás, porque el balón no te costaría 60, sino unos 20 soles aproximadamente. Pero la tercera parte, digo yo. ¿Tienes que cambiar la Constitución ahora? ¿Que hay que cambiar la Constitución? Por supuesto que hay que cambiarla, pero tú necesitas cambiarla ahora para hacer cosas como las que hay que hacer con el gas. Ya puedes mañana empezar el tendido del ducto en Ayacucho, tender en los ductos en Cusco. Mañana lo puedes empezar. Pero tú tienes un aparato del Estado corrupto e ineficiente. Y lo que ustedes están diciendo es, por lo menos lo que decía Guido Bellido ayer, hay que devolverle al Estado el control de los recursos básicos. Le vamos a entregar la minería peruana, la explotación de nuestros recursos más importante, a un Estado ineficiente y corrupto. No, porque queremos reformar ese Estado, Nicolás. Pero, nuevamente, yo no estoy planteando que mañana lo único a lo que hay que dedicarse es a la Asamblea Constituyente y dejar de lado todo lo demás. Yo estoy planteando 3 cosas que tenemos que hacer de manera paralela. Plan de emergencia para resolver la crisis económica, la inflación, la crisis alimentaria. Plan de reformas, reforma tributaria para recaudar más platita, para atender esta crisis, para mejorar la situación de la salud, del empleo. Y un plan constituyente para discutir en serio, entre todos,
cuál es el camino para esa nueva constitución, ¿no es cierto? Para cambiar este sistema político electoral, para incluir derechos, Nicolás, que en esta constitución no están reconocidos. En esta constitución no existe el derecho a la vivienda. Por eso estamos sometidos, ¿no es cierto?, a los traficantes de terrenos, a los negocios inmobiliarios. Por eso en la pandemia vimos cómo la gente vivía hacinada y se contagiaba. No existe el derecho al internet, Nicolás. En la constitución actual ni siquiera se menciona la palabra corrupción. No existe. Te quiero pedir un favor, Verónica. Sí. Tengo que ir a la pausa. Bueno, y tengo montones de preguntas. Además, la gente me está preguntando desde estos temas constitucionales hasta por Anaí Durán. ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que pasó con ella? Yo te ruego, por favor, que nos regales unos minutos más de tu tiempo. Vamos a la pausa, volvemos con más. Tenemos una intensa entrevista y hay gente que pregunta lo siguiente. Te voy a transferir tal cual la gente está planteando. ¿Te haces o no te haces responsable por lo que ha ocurrido con este gobierno? A ver, es decir, tú dices, Pedro Franque estuvo muy bien. Sí, pero no fue solo Pedro Franque, pues Bruno Pacheco también estaba en el gobierno. Lo que pregunta la gente. A ver, Nicolás, mientras nosotros estuvimos participando, lo que hicimos fue poner por delante las propuestas de cambio por las cuales el pueblo había votado y que estaban registradas en el plan del Bicentenario. Sobre lo demás, nosotros expresamos internamente, cuando correspondía, y hacia afuera también, nuestras críticas y nuestras preocupaciones. Y en el momento, Nicolás, en el que claramente este gobierno decidió traicionar las promesas de cambio por las cuales había sido elegido, yo particularmente, ¿no es cierto?, creo que lo que toca es pasar a ser una oposición democrática por el cambio, ¿no es cierto?, escuchando lo que demanda la gente, escuchando el sentimiento del país y planteando la necesidad de cambios de fondo. ¿Cuál es tu opinión? Una de las promesas del presidente es que iba a haber cambio en muchos sentidos, pero uno de los más importantes es que se iba a acabar la corrupción. Y en este momento, personas directamente ligadas al presidente, que han actuado en el espacio del despacho presidencial, están involucradas en investigaciones muy serias sobre actos de corrupción. Y me parece repudiable, y la Nicolás. propia fiscal de la Nación saliente dijo que habían elementos suficientes para investigar al presidente. ¿Qué cree que habría que ocurrir? Por eso, Nicolás... Porque la gente dice, ¿por qué Verónica no es clara sobre esto? ¿Por qué no Nicolás, no ahora. En el momento en el que empezaron a salir estas denuncias, yo dije claramente que esto tenía que investigarse. No bajo pretextos de inmunidades y demás, rehuir las investigaciones, sino investigarse a cabalidad y a profundidad y sancionar a quien corresponda. Caiga quien caiga, Nicolás. Y lo digo ahora como lo dije en ese momento, incluso cuando estábamos participando aún en el gobierno, Nicolás. De eso no hemos dudado ni un solo minuto y me ratifico. Y digo incluso, Nicolás, que si en algún momento, como ocurrió en el caso del señor Kuczynski, hay una prueba concreta que involucra directamente al presidente, bueno, la discusión será otra, ¿no es cierto? La discusión será otra. Claro, pero para eso tiene que haber la voluntad del presidente de honrar su compromiso de que él iba a ser diferente a los presidentes anteriores. Es decir, si la fiscal de la Nación dice, hay elementos suficientes como para presumir que el presidente podría estar involucrado en los hechos de corrupción que habrían ocurrido en el despacho presidencial, entonces voy a investigar al presidente el 2026. No, pues, tiene que investigarlo ahora. Y la Constitución, que la tengo todo el día acá, ya está. Muy bien, muy bien. Parece texto escolar. Hay que leerla, desmenuzarla y ver qué cosa queremos cambiar. Así como le quedan los libros a los estudiantes chancones en noviembre, así está mi texto constitucional, tanto Nicolás, que lo consulto. Esta Constitución le da a la Fiscalía de la Nación la atribución de investigar al presidente. No lo puede acusar, pero sí lo puede investigar. Nicolás, y la Fiscalía se está negando a hacerlo. Todos estos temas se están investigando, ¿no es cierto? Y nosotros vamos a presionar para que se sigan investigando y me parece bien que se vigile, se fiscalice, que se mida a todos con la misma vara y se sancione a quien se tenga que sancionar, Nicolás. Ahora, esto, que es tarea del Ministerio Público, el Poder Judicial, no nos puede distraer de lo que más preocupa a la gente. Tú mismo lo has dicho, ¿no es cierto? Comer, sobrevivir, chambear y empezar a discutir estos cambios de fondo que el país necesita. Hablábamos hace un momento, cuando fuimos a la pausa, de los cambios que eventualmente habría que proponer en la nueva Constitución. Empecemos a discutir eso desde ahora. Nosotros, los ciudadanos, te decía yo que en la Constitución actual no existe el derecho a la vivienda. Yo creo que tendría que estar consagrado ahí claramente. Se tendría que reconocer la existencia y los derechos de los pueblos indígenas que no existen en la Constitución del 93. ¿Sabes cuántas veces, Nicolás, dice la palabra mujer en la Constitución? Una. ¿Y sabes en qué artículo?
en el que define el matrimonio. O sea, como si las mujeres solamente existiéramos en función del matrimonio y no fuéramos ciudadanas plenas con derechos más allá del matrimonio. Hay muchas cosas que discutir, Nicolás, y sobre el tema del capítulo económico. Yo sé que es más controversial, no hay tanto consenso, pero discutámoslo. Yo, por ejemplo, creo que es inaceptable que esta Constitución diga que se debe dar igual trato a la inversión nacional y a la inversión extranjera. Inadmisible en ningún país del mundo. Primero el empresario, el comerciante peruano. Luego la inversión extranjera, bienvenida, le ponemos reglas de juego claras, pero primero el inversionista nacional. Me parece inconcebible también que se ate de manos y pies al Estado, ¿no es cierto?, a un rol subsidiario y no pueda ser más activo en el desarrollo económico. Y resultado de eso, Nicolás, teniendo fosfatos en Bayóvar, ¿no es cierto?, teniendo guano de isla, no tenemos fertilizantes. ¿Y lo importamos de dónde? De Rusia, por Dios. Pudiendo utilizar nuestra materia prima soberanamente y darle valor agregado, igual que nuestro gas. Importamos petróleo a precio internacional en lugar de usar nuestro gas de camisea, nuestro petróleo, ¿no es cierto?, y explotarlo de manera sostenible, dialogando con la gente. Discutamos eso, Nicolás, discutámoslo en serio. En algunos temas nos vamos a poner de acuerdo. Claro, pero rapidísimo. Muchas de las cosas que tú has enumerado, Verónica, pero discúlpame, muchas de las cosas que has enumerado no requieren un cambio constitucional. Yo soy un convencido de que hay que cambiar la Constitución y necesitamos una Constitución que nos vuelva a reunir, que nos convierta en un país compuesto por ciudadanos que, más allá de sus diferencias políticas e ideológicas, comparten un horizonte en común del país con el que soñamos para nuestros hijos y nuestros nietos, manejado con reglas de juego que todos aceptamos. Pero hay cosas que se pueden hacer que no necesitan un cambio constitucional. El tener urea o tener la planta de fosfatos de Bayóvar, o sea, no necesita cambiar la Constitución, darle vivienda a la gente, darle agua potable a la gente. O sea, no necesita cambiar la Constitución para eso. No, Nicolás, construir todo lo que hay que construir en el Perú. Pero es que, Verónica, lo que nos ha pasado, uno de los problemas más serios que tenemos es que, es cierto, yo lo discutió con Pedro Franque, sería, no voy a usar la expresión que me provoca, sería extraordinario que logremos tener más ingresos de los que tenemos con las sobreganancias mineras y que logremos una negociación con las corporaciones mineras para que toda sobreganancia suponga un ingreso mayor de impuestos para el Estado peruano para resolver nuestros problemas. Pero sabes que ese no es nuestro principal problema. Nuestro principal problema es que los recursos que ya tenemos, que ha permitido multiplicar por 3 el presupuesto de la República, se gastan mal, porque tenemos un aparato del Estado, una vez más, ineficiente y corrupto. Y ese aparato del Estado lo ha manejado la derecha, la izquierda, el centro, no importa la ideología. O sea, Nicolás, en la lista de gente que está haciendo cola para ir preso están desde Susana Villarán hasta Alejandro Toledo, que viene ahorita. Solo una precisión, Nicolás. Para mí, este gobierno de izquierda no tiene absolutamente nada. Ahora, lo que tú estás diciendo es que necesitamos una reforma del Estado, ¿no es cierto? Y para eso, un nuevo sistema político electoral. Perfecto, discutámoslo para ver cómo construimos un Estado que realmente sea eficiente, que esa platita que se recaude del canon o de otro tipo de actividades o iniciativas efectivamente sirva para el desarrollo nacional, llegue a las familias. Discutamos eso. De eso se trata, Nicolás. Tengo 2 preguntas. Anaí Durán. ¿Qué pasó con Anaí Durán? Bueno, yo lamento mucho su distanciamiento, pero creo que ahora más que nunca necesitamos dialogar desde nuestras diferentes posturas en izquierdas y con todas las fuerzas políticas del país sobre los cambios que el país necesita. Una de las dirigentes más notables, que tenía un cargo además decisivo, le parezca que es mejor mantenerse como consultora que seguir participando en un proyecto, ¿no es una señal de crisis en la izquierda? A ver, que la izquierda perdió su oportunidad, que era esta. Hay gente, Nicolás, que considera de buena fe que todavía se puede corregir el rumbo del gobierno desde dentro. Como hay gente que considera de buena fe que conversando con el presidente Castillo lo va a convencer de entrar en razón y de corregir el rumbo de su gobierno. Yo particularmente creo que esas personas están equivocadas, tengo una postura diferente. Yo creo que la única manera de que esto cambie, ¿no es cierto?, cambie de rumbo, es que el pueblo se organice, se movilice y presione al gobierno y al Congreso.
que el pueblo se organice y discuta estos cambios que necesitamos para la emergencia, para las reformas y el proceso constituyente. Son posturas diferentes, pero al final nos une la voluntad de cambiar el país y tenemos que encontrarnos. Personalmente lo de Anaí Durán. Por supuesto, Nicolás, pero estoy segura que personas con las que hemos discrepado ahora y antes nos vamos a encontrar en este debate, porque para estos cambios profundos que nuestro país necesita, necesitamos escucharnos todos y eso es lo primero que creo que tendríamos que hacer, Nicolás. Todos estamos digamos, atarantados de tanto periodicazo, vacancia, nuevas elecciones, cancelándonos los unos a otros y no estamos escuchando a la gente, no nos estamos escuchando. Ponte en el escenario que yo creo que es altamente probable, ¿eh? No sé cuál va a ser la forma, pero yo creo que hay tal nivel de desgaste, es decir, porque tú estás proponiendo cosas que podrían hacerse, pero claramente el profesor Castillo no te hace caso, el profesor Castillo le está haciendo caso a Cerrón. El que iba a ser ni portero del Palacio de Gobierno, ahora está poniendo ministros, tomando decisiones e imponiendo su agenda pero, en Nicolás, el gobierno. Entonces, pero si hubiera nuevas elecciones, ¿tú serías candidata? A ver, Nicolás, pero primero, cuando el pueblo se moviliza y presiona, logra cosas también. Por ejemplo, ejemplito chiquito concreto, ¿no es cierto? Los gremios ganaderos y lecheros se movilizaron intensamente y lograron que después de años de reclamo se cambiara la norma para que la leche evaporada fuera sí o sí a partir de leche de vaca nacional y no un recompuesto de grasas y polvos y no sé qué, ¿no es cierto? Cosa que ningún otro gobierno quiso hacer. ¿Voluntad o iluminación del presidente? No, exigencia del pueblo movilizado. Lo que te quiero decir es que sí se pueden hacer cambios con el pueblo organizado y movilizado. Esto no pasa por figuritas, personas, Nicolás. Yo misma estoy insistiendo en que esto pasa por un gran frente que nos incluya a todos y por discutir pero no los cambios que el país necesita. Yo te pregunto si vas a ser candidata y tú me hablas de la leche y gloria. O sea, ¿serías o no serías candidata a la presidencia? No es momento de discutir candidaturas, no es momento de discutir personas, figuras, es momento de discutir propuestas, reformas. A ese debate sí estoy dispuesta, Nicolás. Creo que puedo aportar modestamente como pueden y deben aportar muchas otras personas y estoy dispuesta también a escuchar y de repente a dejarme convencer sobre algunas cosas, a encontrar consensos, puntos, ¿no es cierto?, intermedios para poder avanzar. Y quiero hacer esa invitación, Nicolás, a la gente de las izquierdas, de todo el espectro político democrático. Encontrémonos, escuchémonos, dialoguemos y construyamos. Es lo único que nos va a sacar de esta crisis. Tú sabes que los sectores de la derecha en el Congreso están proponiendo el recorte del mandato presidencial. O sea, no están proponiendo que se vayan todos, están proponiendo que se vaya Castillo para quedarse ellos. Sí, pues bien, ¿no? Conchudos. Pero por supuesto, eso es lo que quieren. Pero tú estás de acuerdo con que se vayan todos y con que se adelanten las elecciones, ¿sí o no? No me has contestado eso de manera precisa. Te lo dije, Nicolás. Mi ánimo es que se larguen todos, pero si somos conscientes de lo que esto implicaría, no va a resolver las cosas. Necesitamos cambiar las reglas de juego. Necesitamos preservar el consenso básico democrático de que en democracia manda la voluntad popular. Lo que el pueblo eligió se tiene que respetar. Y tercero, finalmente termina siendo un distractivo frente a las emergencias que tiene el país, a las cosas que de verdad tenemos que atender y las que hemos hablado a lo largo de esta entrevista. Bueno, te agradezco mucho, Verónica. Siempre contigo quedan montones de cosas en el aire, ¿no? Pero discutámoslo, por favor, Nicolás, con más profundidad. Eso es lo que estamos tratando. Es decir, yo creo que si alguna función cumplimos, y tú no lo vas a poder negar, Verónica, es que primero somos un espacio abierto a todos. Acá solamente no vienen los que no quieren venir, porque todos tienen las puertas abiertas para venir y exponer sus puntos de vista. Pero además nosotros tratamos no solamente de recoger las necesidades de la gente, porque cuando decimos la voz de los que no tienen voz no es broma, Verónica. Nosotros escuchamos a la gente, pero no solamente escuchamos el descontento, las protestas, la indignación, sino tratamos de escuchar también a la gente que tiene respuestas, soluciones, alternativas. Eso es lo que somos y por eso estás invitada para este debate que tú estás planteando y que nosotros estamos promoviendo hace rato, se haga de una vez. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Hasta muy pronto entonces.